Sí, gracias. Buenas noches con todos. Bueno, esperamos que estas 2 horas sea de su agrado y aprendan un montón. Para darles algunas indicaciones, yo voy a hacer la ponencia, va a ser dividida porque hay otro el día lunes, el próximo lunes, ¿no? Donde vamos a tocar el tema que resta, ¿no? Y al final se darán las preguntas. Yo voy a leer sus preguntas a través del chat o bueno, sí, del chat. Vamos a leer las preguntas y vamos a responder algunos interrogantes que ustedes puedan tener en el transcurso de la ponencia, ¿no? Para no cortarles el flujo, el hilo, ¿ya? Bueno, una vez más, les doy la bienvenida. Gracias, Hugo, por la presentación y comenzamos entonces con la capacitación. Disculpen que corte la cámara para tener una buena señal, ¿ok? Listo, se puede ver, ¿no? Sí, por favor me lo confirman por el chat, si se ve la pantalla. ¿Sí? A ver si alguien me confirma, por favor. Sí, ok, listo, gracias, César. Ya, como les decía entonces, el tema que vamos a tocar el día de hoy, hasta donde alcance, es acerca de la vigilancia médico ocupacional según la resolución ministerial 312-2011 MINSA, ¿ya? Vamos a ver todo lo que es la normativa general, la normativa sectorial. Entonces, para comenzar, vamos a ver cuál es el concepto de lo que es vigilancia de salud de los trabajadores, ¿no? ¿A qué se refiere con la vigilancia de salud de los trabajadores? Si bien es cierto, es una actividad que lo realiza el médico ocupacional, ¿de qué se encarga? Son actividades sanitarias, ¿no? Actividades preventivas, ya sea individuales o colectivas, aplicadas a los trabajadores. ¿Para qué? Para hacerles un seguimiento de su estado de salud, ya sea detectando signos de enfermedades relacionadas al trabajo y poder así tomar las medidas preventivas del caso, ¿no? Como ustedes leen ahí, es una actividad de prevención para proteger la salud del trabajador, ¿no? Y con esto nos permite identificar en qué estamos fallando en nuestro plan de prevención, qué es lo que podemos hacer para minimizar estos riesgos en la población trabajadora, ¿no? Entonces, ¿cuándo yo debo realizar una vigilancia médico-ocupacional, ¿no? Se dice, uno, que es para darse cuenta a tiempo que un trabajador esté enfermando y actuar cuanto antes, ¿no? Estudiar también si las enfermedades están relacionadas con el trabajo o comprobar si las medidas preventivas que nosotros estamos tomando en el trabajo evitarán el daño a la salud del trabajador. Esa es la finalidad de la vigilancia médica ocupacional o la vigilancia de salud de los trabajadores, ¿ya? Ahora vamos a ver. Ustedes ven en esta diapositiva ahí unos muñequitos, ¿no? Que dicen 3 actores. ¿Cuáles son los 3 actores fundamentales, primordiales en una empresa? Ya sea una empresa administrativa o una empresa operativa. Ahí lo principal que tiene que funcionar es el empleador, el área de seguridad o de higiene ocupacional y el área de salud ocupacional, ¿no? También el área de recursos humanos, ¿no? De calidad. Pero esos 3 actores son la base primordial de una buena vigilancia de seguridad y salud ocupacional. Entonces, ¿para qué me sirve? Detectar precozmente problemas de salud relacionados con el trabajo, ¿ya? Como por ejemplo, ¿qué problema de salud puede estar relacionado con un trabajo? De repente, empresas que tienen máquinas muy ruidosas de más de 85 decibeles, puede tener un problema de hipoacusia, o de repente pueden haber problemas por mucha carga de peso, o posturas forzadas, o movimientos repetitivos, diferentes enfermedades que se pueden presentar, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poco más de ese tema también. Descubrir, las causas de dichos problemas, ¿no? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el nexo causal? Hay que saber establecer cuándo es considerado una enfermedad relacionada al trabajo, una enfermedad profesional. Hay que saber el nexo causal, porque hay muchas veces que hay empleados que hasta tienen problemas legales con las empresas por tener, por ejemplo, hipoacusia, ¿no? Entonces se tiene que establecer el nexo causal, ¿no? De que el trabajador que ha estado expuesto a tantos años en determinada empresa, esa empresa
todos esos factores de riesgo ha repercutido en el daño en la salud del trabajador, ¿ya? Otro es tomar medidas que prevengan las enfermedades ocupacionales, revisar la eficacia de las medidas que tomamos de prevención y proteger la salud, ya sea de individual o grupal, ¿no? De un trabajo. Esas son las finalidades de la vigilancia médico-ocupacional y quienes están incluidos o inmersos, ¿no? Es decir, en lo que es la vigilancia médico-ocupacional, si bien es cierto, el profesional de salud es el que lo lleva a cargo, también conjuntamente tiene que actuar, ¿no? Con el área de seguridad, con el empleador, con el área de recursos humanos, con calidad, ¿no? Para hacer una buena gestión, ¿no? Para unificar todo y concatenar todas sus aristas y tener programas de prevención que sean eficaces, ¿no? Que sean buenos para tener a lo mínimo los indicadores, ¿no? O lograr un buen nivel de prevención. Acá tenemos lo que son los componentes de la vigilancia médico-ocupacional. Son 3, ¿no? Los componentes, acá vemos la vigilancia de riesgos ocupacionales. Entonces, ¿esto qué nos permite? Nos permite identificar, nos permite evaluar, controlar los factores de riesgo en el trabajo. Entonces, acá podemos intervenir oportunamente en cualquier acto inseguro que realice el trabajador o cualquier condición insegura que se da en el medio ambiente de trabajo, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a hacer como un match para que ustedes me escriban ahí en su chat a ver si están atentos. A ver, acá hay un dibujito donde hay diferentes peligros, ¿no? El peligro es considerado toda característica que puede causar daño en la salud del trabajador, de la maquinaria, del ambiente del trabajo. Entonces, por ejemplo, acá hay una escalera que de repente no está en mal estado o no tiene barandas. ¿Qué me podría ocasionar? ¿Cuál sería el riesgo para ustedes? A ver si me escriben en el chat. Ese es un ejemplo de un peligro, una escalera que no tiene, en mal estado. ¿Y cuál sería el riesgo? ¿Qué pasaría? Si no está en mal estado, que no hay barandas. ¿Qué pasaría? A ver, alguien que responda por ahí. Caídas, golpes. Muy bien, caídas, golpes, exacto. Otro peligro que pueden ver ahí son de repente las posturas forzadas. Ven varios ahí operarios que están con posturas inadecuadas. El riesgo que puede ocasionarse puede ser lesiones en la columna, dorsalgias, lumbalgias, ¿no? O de repente las cajas que están mal puestas, ahí no, están apiladas, ¿no? Todas desordenadas, se puede caer encima de la cabeza de algún trabajador, ¿no? O de repente el piso que está, puede ser que esté resbaloso, ¿no? También puede ocasionar caídas al mismo nivel, ¿no? Entonces, hay diferentes peligros que ustedes pueden ver en esta imagen que ocasionan un riesgo y por ende alguna consecuencia. Entonces, esto es uno de los componentes de la vigilancia médico-ocupacional, la vigilancia de los riesgos ocupacionales. Ahora, otro de los componentes de la vigilancia médico-ocupacional es la vigilancia de los accidentes de trabajo. Entonces, ¿esto qué hace? Nos permite identificar y controlar los accidentes, ¿no? Y también valorar los costos directos, los costos indirectos que se generan en la empresa, ¿no? Por el trabajador. Entonces, acá ven diferentes ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hay casos de electrocución, de caídas por piso resbaloso, contacto con algún químico corrosivo, caída también de objetos de una caja que está a lo alto, o caída de una silla no ergonómica, o de repente un accidente con un montacargas, ¿no? Son diferentes accidentes de trabajo que pueden ser ocasionados por un acto inseguro del trabajador o por alguna condición insegura que se da en la empresa, ¿no? Este es otro de los componentes de la vigilancia médico-ocupacional. Y otro de los componentes sería la vigilancia de enfermedades ocupacionales. ¿Qué es lo que hace? Esto permite identificar la incidencia y la prevalencia, es decir, casos nuevos, casos antiguos, de enfermedades asociadas a las condiciones de trabajo de riesgo, ¿no? Todo derivado del ambiente laboral.
Acá, como ven en las imágenes, acá tenemos ejemplos, por ejemplo, puede ser una hipoacusia, puede ser una tendinitis del manguito de los rotadores, puede ser una neumoconiosis, una silicosis, unas vestosas que están en minas, puede ser ahí de la mano que ven en el mouse, puede haber un síndrome del túnel carpiano por estar haciendo, es una comprensión del nervio de la muñeca, el nervio mediano, donde se te adormecen los 3 primeros dedos. Y eso es causado por constante uso del mouse, ¿no? Y una postura inadecuada, ¿no? O de repente está más de 5 horas frente a una pantalla de visualización de datos por 5 días a la semana y comienza a tener sus cervicalgias o dorsales, como ven en las imágenes, ¿no? Entonces, estos 3 componentes se encargan de vigilar el médico ocupacional, tanto lo que son los accidentes de trabajo, los riesgos ocupacionales y las enfermedades ocupacionales. Donde nosotros podemos, hay un listado donde están las enfermedades ocupacionales que están en la resolución ministerial, la 480-2008 MINSA, ¿ya? Ahí está el listado de enfermedades profesionales divididas inclusive en 6 grupos, ¿no? De acuerdo a los factores de riesgo físico, químico, ¿no? Ahora, veamos la base un poquito de la normativa general, ¿no? De lo que es la vigilancia médico-ocupacional. Hay diferentes leyes, acá he puesto en resumen, ¿no? Por ejemplo, tenemos la ley 26842, la Ley General de Salud, la ley 27657, la ley del Ministerio de Salud, hay también la ley 26790, la ley de la modernización de la seguridad social en la salud. La principal, la ley madre de la seguridad y salud del trabajo es la ley 29783, que es así, se deben saber todo personal inmerso en lo que es la vigilancia ocupacional, debe saber tanto médico, ingenieros, todos deben conocer, ¿no? Esta ley, la 29783. Y lo que principalmente estamos viendo el día de hoy es acerca de la 312-2011 MINSA, que es el protocolo de exámenes médicos ocupacionales, y es una guía diagnóstico, ¿no? De qué exámenes médicos se debe tomar por rubro, ¿ya? Otras tenemos normas nacionales, la ley 27314, que es la Ley General de Residuos Sólidos, el Decreto Supremo 015-2005 SA, que aprueba el reglamento sobre los valores límite permisibles para agentes químicos en ambientes de trabajo. Esas son algunas, hay muchas muchas normativas nacionales generales, así como también internacionales, que las pueden ver en la RM 312-2011, ¿ya? Acá hablaremos también acerca de la normativa sectorial, ¿no? En la normativa sectorial, por ejemplo, tenemos el Decreto Supremo 00398 SA. Esto es muy importante porque son acerca de las normas técnicas del SCTR, del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Es decir, toda empresa de alto riesgo, toda empresa que realice actividades de alto riesgo, debe tener este seguro, este SCTR para sus trabajadores, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, y donde nosotros encontramos este listado de empresas de alto riesgo es en el Decreto Supremo 00398, ahí lo podemos encontrar. Ahorita lo voy a nombrar algunas actividades de alto riesgo cuando vamos avanzando. Es muy importante que lo tenga porque lo cubren contra accidentes de trabajo, ¿no? Enfermedades profesionales que puedan tener, ¿no? Es muy importante. Le da cobertura al trabajador, ¿no? Antes, durante o después de la jornada laboral. Si asisten en su local de trabajo, esté fuera del local de trabajo, dentro del horario o fuera del horario laboral, perdón, si está bajo órdenes del empleador, ¿no? Cubre este SCTR, ¿no? Por ejemplo, en caso de accidentes de trabajo, inclusive esta normativa nos dice cuándo no es considerado un accidente de trabajo, o sea, cuándo están exentos. Por ejemplo, si se produce en el trayecto de ida y vuelta al centro de trabajo, aunque sea la movilidad de la empresa, no está incluido como accidente de trabajo, o cuando es producido el accidente intencionalmente por el trabajador por alguna riña, por una pelea, o cuando hay incumplimiento del trabajador de una orden directa, ¿no? Una orden escrita directa del empleador,
en actividades recreativas, actividades deportivas, o por efectos de terremotos, maremotos, guerras civiles. Eso no incluye, ¿no? El SSTR, no se considerarían como accidentes de trabajo, ¿no? Entonces, en el anexo 5 del decreto supremo también 00997 SA, ahí me dice, ¿no? ¿Qué actividades son consideradas de alto riesgo? De alto riesgo. ¿Ya? El anexo 5 del decreto supremo 00997 son, por ejemplo, tenemos la extracción de madera, pesca, minería, tenemos también la producción de petróleo, las refinerías, las fábricas textiles, las fábricas de sustancias químicas, el área de construcción también está acá, el de transporte aéreo, los servicios médicos, los servicios odontológicos, los servicios veterinarios son considerados como actividades de alto riesgo, ¿no? Como le digo, ese listado está en ese decreto supremo mencionado el 00997 SA. Otra normativa sectorial para el área de construcción, tenemos el decreto supremo 011-2019 TR, que es el reglamento de seguridad y salud en el trabajo para el sector construcción, el decreto supremo 010-2009 vivienda, que es el Reglamento Nacional de Edificaciones que contiene la norma técnica de la G050, ¿no? La seguridad durante la construcción. Eso es lo más importante. También en minería, lo más importante es el decreto supremo 024 del 2016, que fue publicado el 28 de julio del 2016, ¿no? O sea, el Reglamento de Seguridad y Salud en Minería. Y este reglamento, como lo coloqué ahí, derogó a la 055-2010, y lo que hace es buscar armonizar con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la 29783. De industrias tenemos la resolución 064-2016, UNAFIL, que es un protocolo para la fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo. El decreto supremo 42F, que es muy importante, también es el reglamento de seguridad industrial, ¿ya? Ese es uno de los más antiguos, publicado en 1964. Tenemos también en el rubro de la electricidad, la resolución ministerial 111-2013. Todo esto que les estoy diciendo están listos para descargar. Ahí se puede leer, de acuerdo, de repente si alguno está elaborando en el área de hidrocarburos, pesca, tienen que saber estos reglamentos, ¿no? Es igual que la ley 29783, descargarla y leer paso a paso todo el ámbito de aplicación, el objetivo, el alcance y todos los lineamientos que tenga. Como decía, la electricidad es el reglamento de seguridad y salud en el trabajo publicado en el 2013, y esta fue la primera norma sectorial en alinearse con la ley 29783, la ley de SCT. Tenemos en el área de hidrocarburos también el decreto supremo 043-2007-M, que es un reglamento de seguridad para actividades de hidrocarburos, publicado en agosto del 2007. En pesca también está el decreto supremo 010-1973, que es el reglamento de seguridad e higiene industrial del sector pesquero. Manual de seguridad y salud en el trabajo del sector pesquero también tenemos. Listo. Hablaremos un poco acerca de los exámenes médicos ocupacionales, los EMOS, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de estos exámenes médicos ocupacionales? Estos aseguran que se cuenten con las actitudes físicas necesarias, ¿no? Para un trabajo en específico, y permite un diagnóstico oportuno de una enfermedad relacionada en el trabajo. Por ejemplo, en la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, la Ley 29783, el artículo 49 dice la obligación del empleador, ¿no? Que dice practicar exámenes médicos antes, durante y después de la relación laboral a los trabajadores, ¿no? Acorde con los riesgos a los que están expuestos en su ambiente laboral, ¿no? El examen de retiro es facultativo, ¿no? En un trabajo que no es de alto riesgo, pero en cambio los trabajos que son de alto riesgo, que ya los mencioné, mina, pesquería, construcción, por ejemplo, ellos sí deben hacer el examen de retiro, ¿ya? No, son obligatorios, no son facultativos, como en un área administrativa, por ejemplo.
Esto es lo que les estaba hablando al comienzo, que es la resolución ministerial, la 312-2011, que es del protocolo de EMOS, y es una guía diagnóstico, ¿no? De exámenes médicos. O sea, ¿qué exámenes yo voy a tomar de acuerdo al rubro que uno está trabajando, ¿no? Entonces, nos sirve mucho como guía para la vigilancia de salud del trabajador, es muy importante para el servicio de medicina ocupacional. Y sus modificatorias, hablaremos un poquito de la RM 004-2014 MINSA y de la RM 571-2014 MINSA. Entonces, el objetivo, antes de comenzar con la 004, de esta 312, es establecer el procedimiento, ¿no?, de vigilancia de salud de los trabajadores para identificar y para controlar los riesgos ocupacionales. Entonces, como dije, tiene las modificatorias. Aquí estamos viendo la resolución ministerial, la 004-2014 MINSA, donde dice que la vigilancia de salud de los trabajadores es un acto médico y debe cumplir con ciertas condiciones, ¿no? Debe estar a cargo de un médico cirujano con segunda especialidad en medicina ocupacional y medio ambiente o medicina del trabajo debidamente titulado, colegiado y habilitado por el CMP. Otro puede ser médico cirujano también con maestría en salud ocupacional o maestría en salud ocupacional y ambiental o maestría en medicina ocupacional y medio ambiente, también colegiado y habilitado por el colegio médico, ¿no? En este caso. Esta es la modificatoria de la RM32. En el artículo 3 dice de la RM04, dice adicionalmente que los profesionales médicos cirujanos deberán aprobar un curso de pruebas funcionales en salud ocupacional que tiene que tener mínimo 48 horas, ¿no? Dictado, certificado por una universidad, ya sea pública o privada, de la Facultad de Ciencias de la Salud. Ya, eso es muy importante. Ahí lo que enseñan son las pruebas de audiometría, espirometría, cómo es lo que se hace, ¿no? Los exámenes oftalmológicos, cómo es lo que se tiene que realizar, cuáles son los parámetros, cómo llegas al diagnóstico, ¿no? Eso es como ven en las imágenes, ¿no? Hay una imagen de espirometría para ver la funcionalidad del pulmón, ¿no? Y el de abajo es la prueba de audiometría, ¿no? Para evaluar la capacidad auditiva del trabajador. Otra de las modificatorias es la resolución ministerial 571-2014, ¿no? Donde se cambia, antes era que cuando había un ambiente de trabajo, una empresa con 200 trabajadores, tenía que haber un médico 6 horas diarias por 5 días, ahora dice, aligera las exigencias en relación al médico ocupacional, incrementando el número de trabajadores en la empresa y ambiente de trabajo, de más de 200 a más de 500. O sea, cuando hay más de 500 trabajadores, se exige la presencia de un médico ocupacional por 6 horas diarias, 5 días a la semana. Si tiene menos, ¿no?, de 500 o 500 trabajadores, el médico ocupacional, no hay una exigencia de un mínimo de horas presenciales, ¿no? Entonces, acá lo único que se solicita es el cumplimiento de documentos como, por ejemplo, el Plan Anual de Salud Ocupacional y un programa de vigilancia médico-ocupacional, que ahorita se los voy a mostrar un poco para que tengan conocimiento. Entonces, el cumplimiento de estos documentos, ya sea del Plan Anual de Salud Ocupacional, del Programa de Vigilancia Médico-Ocupacional, es responsabilidad del empleador, ¿no? Sin un mínimo de horas presenciales del médico ocupacional, ¿no? Excepto las empresas de alto riesgo, que están en el anexo 5 del decreto supremo que les mencioné anteriormente, ¿no? Ahora, vamos a ver un poquito acerca... Doctora, buenas noches, una consulta. Sí. Sí, buenas noches, le escucho. Sí, ¿qué tal? Si en la empresa que trabajo tiene 300 trabajadores, Ajá. ¿es obligatoria la presencia del médico? O sea, ¿su trabajo presencial es necesario? Ahorita en pandemia como que no nos exigen mucho. 500. No, que tiene que ser 500. De 500 de 500 a más, el médico tiene que estar 6 horas diarias por 5 días. Pero si tiene menos de 500, el empleador y el médico ocupacional evalúan cuántas horas, ¿no? Todo depende del requerimiento, qué es lo que le falta a la empresa. O sea, de repente si hay empresas que no tienen nada de
De hecho, en lo que es salud ocupacional, es un montón que tiene que hacer, porque tiene que hacer el plan, tiene que haber una línea base, es decir, pasar un checklist de qué es lo que cuenta con, qué es lo que la empresa tiene de salud ocupacional. Si no hay nada, entonces ahí va a requerir al comienzo más horas. Puede ser, hay algunos que eligen, por ejemplo, ¿no? Si son 300 trabajadores, te puede decir, doctora, puede venir 2 veces a la semana, 6 horas. Cuando uno va haciendo el trabajo, dependiendo qué es lo que los documentos que tiene, y si ya los tiene realizados en un mes, ahí el empleador te puede decir, ya doctora, podemos hacer a que venga de repente un día nomás 8 horas, un día a la semana, ¿no? Y te hace venir una vez por semana. Pero ahí solamente no hay un mínimo, ¿no? O lo pueden hacer ir todos los días, ¿no? 4 horas, eso depende del empleador, claro, y el médico ocupacional, claro, eso depende. Entiendo que es de acuerdo a la necesidad, pero digamos, no es que haya un requisito mínimo de no. parte de él, cuando son menos de 500. No hay. Por ejemplo, yo trabajo en varias empresas, por ejemplo, a ver, una empresa que hace softwares, ¿no? Que es netamente administrativo, donde son 100 trabajadores. Voy una vez a la semana, 4 horas, cuando estaba en presencial, porque ahora estamos en remoto, ¿no? En remoto ya los horarios son diferentes. Pero otra empresa, por ejemplo, que es 100 trabajadores del área de almacenaje de químicos, una vez a la semana, 6 horas, una vez a la semana, ¿no? O sea, el requerimiento del empleador. Pero si es una empresa, como digo, que tiene el sistema de SST establecido, pero si no tienes nada, ahí va a ser trabajo que te vas a llevar a casa. Entonces, ahí sí tienes que como que transar, ¿no? Con el empleador, porque tú necesitas estar más en campo para empaparte más del tema, qué es lo que le falta, como si hay monitoreos, hay hacer un checklist, como digo, es una línea base para ver qué documentación le falta, que de repente faltan a la realización de exámenes médicos ocupacionales, de repente falta entregar los resultados a los trabajadores, y eso no lo puedes hacer, puedes hacer, la entrega de resultados virtualmente, pero de preferencia, si estás en presencial, es mucho mejor, ¿no? Al comienzo para conocer en qué te estás metiendo y qué es lo que le falta a la empresa. O sea, no hay un mínimo en sí. Ajá, listo. Claro. Doctora, una última consulta. Mencionó el tema de un curso de 48 horas. Sí, de pruebas funcionales. La diapositiva, no sé si lo puede. Sí, es un curso de pruebas funcionales. Esta de acá, sí. En la 004 dice que normalmente esto los dan a algunas academias que te duran, el curso te puede durar dependiendo de las horas que te dan, ¿no? De repente en un mes haces 4 sábados al mes, ¿no? Y van distribuyendo las horas, ¿no? Y te enseñan el primer día de repente audiometría, en la segunda clase cómo se hace la espirometría, cómo se hacen las evaluaciones oftalmológicas, qué diagnóstico puedes encontrar, eso se enseña, ¿ya? Pero tienen que tener 48 horas. Es sí o sí, ¿no? Sumado a los requisitos que ya piden adicional. Sí, eso es adicional, sí, la de pruebas funcionales que tienes. Obligatorio. Sí, es básico que uno también se empape, porque dentro del examen médico ocupacional ahí salen pues audiometría y salen los diagnósticos, ¿no? Y hay que saber qué es lo que dicen, ¿no? Si se pocusa bilateral, claro, para interpretar. Exacto, ¿no? Tener una noción, ¿no? Una noción de eso. Listo, muchas gracias. Ya, ok. Una consulta. Doctora, buenas noches. Sí, buenas noches. Una consulta. Usted creo que es egresada de la Universidad Villarreal, algo así escuché. Los que trabajamos en San Marcos, ahí contando todo el personal que son trabajadores permanentes, ¿cómo se llama? CAS, más los docentes, creo de que deben haber como 8.000, 9.000 o 10.000 trabajadores, ¿no? Sumando todos, ¿no? Con docentes, ¿no? Sí. Nunca he visto que haya un médico los 5 o 6 días a la semana, viendo todos estos exámenes clínicos, examen psicológico. Lo que hay es una clínica, pero esa clínica la utilizan para hacer ¿cómo se llama? Un trabajo en general a la población, que hay un costo. No. Sí, dígame. ¿Cómo la Universidad de San Marcos, que usted está diciendo de que todos estos médicos deben de tener un estudio, no ha sido implementado
yo le estoy hablando de la universidad. En todos los ministerios donde creo que pasan esa cantidad, ¿hay esa cantidad de médicos para ver a todo el personal? Claro, Me llama la atención de lo que usted nos está aclarando, pero en San Marcos tengo más de 15 años y no veo nada de eso. ¿No hay médico ocupacional en San Marcos? No. Usted lo que está diciendo de que la vigilancia médico ocupacional es un examen clínico, examen psicológico a los trabajadores. Eso no existe en San Marcos. No pasan sus exámenes médicos ocupacionales los trabajadores, ¿a eso se refiere? Por eso le estoy diciendo, ¿cómo usted nos está diciendo, esto debe ser, pero no existe? Yo le estoy diciendo un caso en San Marcos. No sé cómo serán en los ministerios. Estamos hablando en la parte del Estado, no en la parte privada. No, esto incluye todo, sea público, privado, todas las áreas. Todos los sectores de actividades económicas tienen que, aparte de tener su médico ocupacional y pasar sus evaluaciones médicos ocupacionales, preocupacional, periódico, y bueno, eso no es de riesgo, ¿no? El de retiro solo es optativo, ¿no? Si el empleador... No, en San Marcos hay de todo, porque hay laboratorios de química. Claro, deben de tener, sí. Ahí también los trabajadores tienen que hacer trabajo de pintura, tienen que transportar, así todo es como si fuera una empresa privada, todo tiene, todos los riesgos. Pero lo que me llama la atención es que no pasa. De que tiene que haber un médico para 500 personas, 5 días. Sí, eso sí. Es que hay muchas actividades económicas que todavía no se ponen al ruedo, pues, ¿no? Usted me está diciendo que esa ley es del 2014, estamos en 2021. Sí, hay así, un montón. Hay un montón. Ahora, más bien con la pandemia, ahora sí se han puesto algunas, pues, como que a la orden, porque Sunafil está fiscalizando y viendo todos estos temas, no más por el hecho de la pandemia, ¿no? Y por los contagios que pueden haber, ¿no? Como que en el área de sector educación, yo he tenido, por ejemplo, yo asesoro colegios privados, colegios privados que no tenían, por ejemplo, área de medicina ocupacional, ni habían pasado exámenes médicos, y recién el año pasado se han puesto a derecho, pues, porque les cayó Sunafil. Imagínense, que tiene menos trabajadores, pues menos de 100 docentes, por ejemplo. Si esas empresas están haciendo, porque una universidad tan grande también lo debe hacer, o de repente tiene un tercero que lo está haciendo y no se enteran o algo así. Me parece raro que no hagan estos exámenes médicos ocupacionales, que es vital, porque por cada trabajador hay multa, hay no sé cuántos suites ponen por cada examen médico ocupacional que no se realiza. Así es. Disculpe, lo que pasa es de que en San Marcos, creo que esta ley de seguridad y salud fue, creo que implementada, creo que fue en el 2012, creo que el presidente era el señor Humala, ¿no? Entonces, recién se hicieron unas elecciones en el 2017. Solamente duró un mes, porque la patronal o la dirección, que tenían que tener una cantidad de miembros, quiso tomar toda la dirección, ¿no? Y los trabajadores se opusieron. Nunca ha habido elecciones, solamente una vez en el 2017, pero se estancó un mes nada más tuvo. Puede ser que por eso, porque no está funcionando, no hay elecciones, puede ser de que por eso no se siga la ley, o la reglamentación. No, porque no todos hay empresas que son de antes y han puesto su sistema de seguridad o de salud ocupacional mucho después de que salga esta ley del 2012, de la 29783. O sea, ya depende del empleador, del que esté a mando, que tiene que armar su comité de seguridad y con ello ya elegir pues un área de seguridad. Si usted me dice que hay actividades que no son también administrativas, hay actividades operativas también, tiene que haber un comité de seguridad que diga que contrate un área de calidad, un área de seguridad, un área de salud y tercerice, pues, ¿no? Para dividir y poder hacer ordenadamente todos los chequeos. Así es. Por eso me ha llamado la atención lo que usted está afirmando y lo que está diciendo la ley,
y que en una universidad que creo que es la número uno aquí en el Perú, en donde se debe debe haber llevar la ley, ¿no? Las normas. Claro, sí, deben tener, alguien debe proponer, ahí es el empleador, la cabeza es el empleador, ¿no? Que debe empaparse un poco más de la ley, de la 29783 y armar un comité de seguridad para elegir sus fichas, ¿no? Y comenzar a dar curso a esta ley. Mi disculpe, ¿quiero opinar sobre el asunto? Sí, dígame. Mire, yo trabajo en el Ministerio de en avanzar la clase, porque si nos vamos a explayar en una sola pregunta, no vamos a avanzar con el tema. A ver, un cortito, a ver, un minutito y continuamos con la clase. ¿Sí? Mejor hay que tratar de las... Porque si no me voy a estancar. Sí, tiene razón. A ver, lo escuchamos, a ver, un minutito. Ya, lo que le decía es que la norma no se cumple. Yo trabajo en el Ministerio de Salud hace 12 años y nunca nos han hecho un examen general completo. Lo único que hacían antes solamente era placa en los pulmones, pasábamos por médico nada más, una placa en los pulmones y nada más antes de salir de vacaciones. Es lo único que nos mandaban. Y a veces análisis. Nunca nos hicieron un examen completo. 12 años ya cumplo ahora en diciembre y nunca se ha hecho eso. Sí, como ustedes, inclusive que ustedes son de salud, hay diferentes medios en todos los rubros que todavía ni siquiera tienen conocimiento de esta ley y no pasan. Entonces ustedes ya para que tengan el conocimiento qué es lo que debe, cuál es la obligación del empleador, ¿no? Lean esta ley 29783, ahí dicen las obligaciones que tiene el empleador para con los trabajadores. De ahí se empapan un poquito más. Vamos a hablar entonces a continuar un poco con el tema para no desviarnos mucho, chicos, ¿ya? Entonces, listo. Al final le contestaré algunas preguntas. Vamos a seguir entonces. Exámenes médicos ocupacionales son 3, ¿no? Los principales, como les decía, son los preocupacionales, que son antes de que entre el trabajador, ¿no? Al puesto de trabajo, y sirve para determinar el estado de salud al momento del ingreso y su aptitud al puesto de trabajo. Luego está el ocupacional, o llamado también periódico. Esto es para monitorear la exposición a factores de riesgo que tengan el trabajo. Pueden ser factores de riesgo de ergonomía, factores de riesgo biológicos si trabaja en hospital, factores de riesgo químicos, físicos, de repente si hay ruidos, vibraciones, no sé, temperaturas, la ventilación, o factores de riesgo mecánicos, ¿ya? Y así poder identificar precozmente posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador, ¿no? Que se asocian al puesto de trabajo necesariamente, ¿no? La periodicidad con que se realiza estos exámenes periódicos o anuales en una empresa que no es de alto riesgo puede ser bienal, es decir, cada 2 años. Y en una empresa de alto riesgo sí tiene que ser anual, cada año, ¿no? Y los exámenes de retiro o posocupacionales, que son obligatorios en las empresas de alto riesgo, ¿no? Y pueden ser optativos en una empresa que no es de alto riesgo, ¿no? Entonces, días previos al cese laboral, se debe realizar este examen de retiro, y es válido, según esta RM 312, es válido exámenes que no tengan más de 2 meses de antigüedad. Entonces, ¿qué busca detectar este examen postocupacional o de retiro? Busca detectar enfermedades relacionadas al trabajo, secuelas que puedan haber tenido de accidentes y estados prepatogénicos agravados por el trabajo. Por ejemplo, una hipertensión o, por ejemplo, un estado de depresión también se consideran, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen los exámenes médicos ocupacionales. Entonces, ahí, como ven al costadito, un examen médico ocupacional es el examen clínico, el examen psicológico, exámenes complementarios, que ahorita les voy a enseñar, o les voy a plasmar una imagen de un examen, de una ficha médica ocupacional. Sigamos. Hay exámenes, aparte de exámenes complementarios que había puesto acá, que puede ser la bioquímica sanguínea, ¿no? Glucosa, de repente, ¿no? Colesterol, grupo, factor sanguíneo, examen de orina, que son exámenes generales. Hay exámenes también complementarios específicos, que es de acuerdo al rubro de la empresa.
Por ejemplo, si hay maquinarias que expelen bastante ruido, se hace audiometría. Si hay empresas donde hay bastante polvo, gases, se hace una espirometría. De repente son área operativa donde cargan peso, manipulan peso, hacen movimientos repetitivos, ¿no? Una evaluación musculoesquelética, una placa de tórax también, de repente en una mina, en un hospital, aunque yo placa de tórax lo mando en todo sector, ¿no? Un toxicológico, cocaína, marihuana, anfetaminas, ¿no? Dependiendo del rubro que hace la empresa, ¿no? Entonces, esos son los exámenes complementarios específicos y hay otros más dependiendo, como les digo, la actividad económica. Acá vamos a ver la ficha médica ocupacional anexo 16 de una empresa X, ¿no? Esta es la ficha médica que debe llenar el médico evaluador, ¿no? Entonces ahí, como pueden ver, va sus datos de filiación, marca primero qué tipo de examen médico es, si es preocupacional, de anual o de retiro, de reubicación, ¿no? Hay datos de filiación, su lugar, fecha de nacimiento, DNI, edad, sexo, tal, y también se marca qué agentes o qué agentes están presentes en su puesto actual, ¿no? De repente si va a estar expuesto al polvo, a vibraciones, frente a de repente posturas, temperaturas altas, cargas, movimientos repetitivos, pantalla de visualización de datos, eso significa PVD, ¿no? Ese es un ejemplo de un trabajador de 24 años, ¿ve? De una empresa que realiza mantenimiento o embarcaciones, ¿no? Todo lo que es el área mecánica, ¿no? Por eso es que es un puesto técnico mecánico que dice ahí, ¿ya? Acá también ve lo que son antecedentes ocupacionales, es una hoja aparte que ahorita van a ver, antecedentes de alguna enfermedad, ¿no? Personal, de diabético, hipertenso, se tiene que especificar, ¿no? Si tienen algún tratamiento, ¿no? Y antecedentes también patológicos familiares, ¿no? Eso es lo que va en esta primera parte de la ficha. Esta es la continuación, donde tiene que llenar el médico evaluador según su examen físico, ¿no? Todos los aparatos, columna vertebral, abdomen, todo tiene que revisar ahí y plasmarlo. Ahora lo dicen todo por computadora ya, antes era escrito, ahora todo por computadora lo llenan. Tienen que preguntar también al trabajador la historia médico-ocupacional. Acá se anota desde el empleo más reciente hasta el más antiguo. Siempre yo recomiendo que llenen los 4 últimos empleos, si es que han tenido más de 4, ¿no? Los 4 últimos empleos para ver a qué factores, qué peligros está expuesto, ¿no? Qué agentes ocupacionales, si ha utilizado algún equipo de protección personal. Por ejemplo, si tenemos un trabajador que al hacerle su examen de entrada, su examen preocupacional, en el diagnóstico sale hipoacusia neurosensorial bilateral, ¿no? Entonces, ya sabemos que este trabajador tiene problemas auditivos, ¿no? Entonces ya ha venido así. Entonces me sirve como una base, un documento legal para posibles denuncias a un futuro, ¿no? Entonces cuando ya entra a laborar en mi empresa, obviamente si mi empresa está con máquinas que expelen más de 85 decibeles por 8 horas al día, tiene que utilizar su EPP auditivo, ¿no? Su casco con orejeras, darle sus capacitaciones, darle su mantenimiento CPP, todo eso se le tiene que explicar al trabajador. Y ya tenemos un aval de que el trabajador ya vino así. Entonces, por eso es la importancia de un examen preocupacional, para saber cómo está entrando el trabajador. ¿Ya? Algunas empresas yo he visto que lo utilizan como un filtro, o sea, como un filtro para contratar o no al trabajador, cuando no debe ser así, ¿no? No debe ser así. ¿Ya? Esto no es para un filtro, solamente para saber cómo está ingresando el trabajador. Esto es el anexo 16A, esto es para trabajadores que van a ascender a grandes alturas, a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Este es también desde un técnico mecánico. Entonces acá se le hace pues un llenado de lo que son sus datos personales, sus funciones vitales, y se le hacen las preguntas si en los últimos 6 meses ha tenido pues alguna cirugía mayor reciente, diabetes, ha sido diagnosticada diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, alguna enfermedad pulmonar crónica, algún problema digestivo, una úlcera, una hepatitis, una anemia, epilepsia, ¿no? Se les hace todo ese tipo de preguntas, ¿no?
Y aquí el médico evaluador debe hacerle pues el examen físico del aparato cardiovascular, el aparato respiratorio, hay que tomar una hemoglobina, un hematocrito, un electrocardiograma si la persona tiene más de 45 años, la glucosa basal y la hemoglobina glicosilada si son pacientes diabéticos. Y si hay alguna sospecha clínica de alguna patología que ponga en peligro su salud al ascender, hacer siempre la interconsulta de la especialidad correspondiente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones para hacer trabajos en altura, a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar? Como dije ya, la epilepsia, obesidad mórbida, es decir, un índice de masa corporal más de 40, tener infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular en los últimos hasta 3 meses, ¿no? Embarazo, anemia moderada, de repente algún problema también de trombosis venosa, ¿no? Algún problema en la circulación, también es una contraindicación para hacer trabajos en altura, ¿ya? Veamos acá. Estos son los cuadritos que me mencionan qué tipo de examen se puede hacer, que está en la RM312, de acuerdo a la actividad económica. Por ejemplo, en la primera fila ven ustedes el sector salud, ¿no? A los centros penitenciarios, los que trabajan en el INPE o recicladores de residuos sólidos, ¿no? ¿Qué pueden estar desarrollando debido a su actividad económica que realizan? Infecciones relacionadas al trabajo, el VIH, el virus de la hepatitis B, la hepatitis C, tuberculosis. Entonces, ¿qué prueba el médico ocupacional debe hacer o debe estipular en su protocolo? Porque hay un protocolo de EMO. ¿Qué quiere decir el protocolo de EMO? El protocolo de EMO es un Excel donde el médico ocupacional pone, por ejemplo, en la primera fila que es administrativo, ¿qué exámenes va a tomar? En un operativo, ¿qué exámenes va a tomar? De repente, en un operativo especial, que hay algunos que ponen así otros rubros, que de repente viajan al extranjero, le pone todo lo que pone en el administrativo operativo más toxicológico, ¿no? Se va viendo a qué riesgos está expuesto el trabajador de acuerdo al puesto de trabajo que tenga. Entonces, a esta actividad económica se le tiene que hacer, pues, el médico ocupacional tiene que poner en su protocolo de EMO un examen serológico, prueba en esputo, una placa de tórax, ¿no? Ahí ven también en la tercera fila construcción, en la actividad económica de soldadura, industria de la madera, en lo que es agricultura, ¿no? ¿A qué pueden estar expuestos? Afecciones oftalmológicas, ¿no? Por el polvo, humo, gases, neblina. Entonces se le puede hacer sus exámenes oftalmológicos, prueba de sensibilidad mucosa, ¿no? Esta es una guía que me sirve para escoger qué examen yo le debo hacer a mi trabajador de acuerdo al riesgo que tiene, ¿no? En minería también, ¿qué pueden tener? Enfermedades de neumoconiosis, ¿no? Por el tiempo que está trabajando ahí el trabajador. Entonces, están expuestos al polvo de sílice, el amianto, una silicosis, una asbestosis, puede ver. Ley tiene que tener su placa de tórax, ¿no? Hay una placa de tórax según la OIT, según la Organización Internacional de Trabajo también, que es un poco más meticulosa que una placa de tórax simple posterior anterior, ¿no? Esa es la que se pide en el área en actividades de alto riesgo. Otra actividad económica que tenemos, por ejemplo, actividades donde se ponga en contacto con la piel sustancias de bajo peso molecular y de alto peso molecular que pueden desarrollar dermatitis ocupacionales, ¿no? Ya sea de contacto, urticaria, ¿no? Cáncer cutáneo, ¿no? Entonces, ¿qué pruebas le puedo tomar? Pruebas de sensibilidad hemocutánea, hay bastantes maniobras dermatológicas, esos son nombres, ¿no? Que se utilizan de la manera de Nikolsky, un hemograma básico, ¿no? Básico, ¿no? Y inclusive también en la fabricación y empleo de aminas aromáticas, de benceno, algunas neoplasias, algunos cánceres, ¿no? Entonces, ahí se tiene que hacer, pues, el hemograma completo, de repente ya unas pruebas más específicas, ¿no? Para detectar, ¿no? Detectar si el trabajador estaba ahí y ha estado expuesto a estos riesgos, poder detectar algún problema en su salud. Ahí ven pruebas de ecografías, recuento de plaquetas, determinación de fenol, son pruebas mucho más específicas, ¿ya? Estos son ejemplos que todo esto lo encuentran en la resolución ministerial 312. Estos son otros, ahí en la tercera fila ven trabajos que exponen a ruido por encima de los 80 decibeles durante 8 horas diarias, ¿no?
40 horas semanales, incluyendo todo el sector del área industrial y el sector textil, ¿no? Por el ruido, ¿no? Que puede ocasionar la hipoacusia, entonces hay que hacer una audiometría, ¿no? Y en el examen del médico evaluador, obviamente se hace, pues, la otoscopía, ¿no? O si no, lo realiza el médico evaluador. A veces, muchas veces, la audiometría lo hace un técnico, ¿no? Y el técnico tiene que hacer básico, antes de hacer la audiometría, su otoscopía, de repente necesita un lavado de oídos y ahí se paraliza, pues, la audiometría, ¿no? Se hace primero su lavado de oídos, lo citan de nuevo para hacer su prueba, para concluir su prueba de audiometría, ¿no? Porque si está con tapón de cerumen, obviamente esa audiometría va a salir mal. Y así como ven, ¿no? Hay diferentes actividades económicas donde les va a decir qué daños a la salud se puede ocasionar por ciertos riesgos y qué exámenes nosotros debemos tomar. Ahora, hay otros tipos de evaluación médica ocupacional que son, por ejemplo, por cambio de puesto de trabajo, ¿no? Y esto se realiza cada vez que cambie de puesto de trabajo, de funciones o de exposición a mayores factores de riesgo donde hay mayor intensidad o frecuencia, ¿no? Hay otros que es por reincorporación laboral, que es posterior a una incapacidad temporal prolongada, más de 21 días, por ejemplo. Ahora por el COVID, ¿no? Que hay algunos que han estado en UCI, han estado hospitalizados, entonces hay que hacerlo un demo de reincorporación laboral. Otro es por contratos temporales de corta duración, donde el médico ocupacional puede solicitar una copia del examen médico ocupacional previa a utilización del trabajador, con 3 meses de antigüedad al servicio de salud ocupacional que le tomó, ¿no? La última vez, ¿no? Y este solamente es válido para exámenes de entrada, o sea, exámenes preocupacionales. Entonces, si ha pasado un examen médico que no tiene más de 3 meses de antigüedad, es válido para el médico ocupacional, pero antes tiene que pedirle permiso al trabajador. Y a veces es un poco difícil porque las áreas de repente se ha venido de otra empresa, algunos no quieren, no sueltan, pues no, la información y bueno, la tiene que hacer otra vez el empleador nuevo que le está contratando. Entonces, este es el GEMO, la guía de evaluación médica ocupacional, ¿no? Donde se tiene que hacer un conocimiento del puesto de trabajo, de los riesgos de exposición, deben conocer el médico ocupacional los antecedentes ocupacionales que ha tenido, dónde ha estado trabajando anteriormente, cuáles son los riesgos a que ha estado expuesto el trabajador, si ha utilizado o no su EPP, sus antecedentes patológicos personales, y ya ahí el empleador tiene que hacer su examen, ¿no? Programar juntamente con el área de recursos humanos, son los que programan los exámenes médicos, ya sea de entrada, de anuales o de retiro, ¿no? O por cambio de puesto de trabajo o de reincorporación. Y la conclusión a la que se llega con estos exámenes médicos ocupacionales es si el trabajador está apto con restricción, o de repente no está apto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir cuando una persona o cuando un trabajador está apto? Quiere decir que el trabajador está sano o con hallazgos clínicos que no generan pérdida de capacidad, ¿no? Entonces, de capacidad laboral, o sea, no lo van a limitar a su normal ejercicio de su labor. Por ejemplo, tener sobrepeso, o por ejemplo, tener un poco elevado el colesterol, ¿no? Entonces, se le da sus recomendaciones, ¿no? En el examen médico hay una parte donde el médico auditor, porque estas historias, una vez que pasen por el médico evaluador, son auditadas para ver las conclusiones diagnósticas, para poner la aptitud, emitir el certificado de aptitud y poner alguna recomendación si lo necesitan, ¿no? Entonces, eso es un apto, una persona que está sana o tiene hallazgos clínicos, pero que no le van a disminuir o mermar su capacidad laboral, ¿no? Hay otro que es el apto con restricción. Entonces, esto es que a pesar de tener una condición prepatológica, ¿no? Puede laborar habitualmente, pero con ciertas precauciones, ¿no? Que no arriesgue su seguridad ni disminuya su rendimiento o verse agravadas, ¿no? Por ejemplo, puede ser un acto con restricción, por ejemplo, un conductor, ¿no? Que tiene que usar sus lentes, uso de lentes correctores. Si no usa, no puede manejar, ¿ya? Eso puede ser un acto con restricción, ¿no? Esa es su restricción. Entonces se le pone ahí, ¿no? La restricción es el uso de lentes correctores siempre, ¿no?
Otro puede ser el no apto, ¿no? Que es el trabajador que por patología, por una lesión o secuela de una enfermedad o de algún accidente, tiene alguna limitación orgánica, ¿no? Que lo imposibilita laborar. Por ejemplo, un operativo que tiene una amputación de una mano, ¿no? Obviamente no va a poder desarrollar la actividad. Más abajito ustedes ven apto con recomendación y un no apto temporal. Entonces, un apto con recomendación es como un apto que les dije del colesterol o sobrepeso y donde se le da algunos tips, ¿no? Que es una dieta baja en calorías, en grasas, actividad física 30 minutos 3 veces por semana, o de repente si su colesterol sale muy alto les ponen una interconsulta de medicina interna, ¿no? Y una regulación, perfil lipídico en 3 meses, es lo que normalmente se pone, ¿ya? O un acto no temporal es cuando salen observados, ¿no? Hasta que levante su observación, de repente sale observado porque, como les decía, que es un conductor y necesita lentes y no usa lentes, pues no llevó, ¿no? Y para manejarlos necesita, entonces se hace una interconsulta a la especialidad que es oftalmología, y hasta que el trabajador pase su interconsulta, ¿no? Con un papelito donde llene el especialista las recomendaciones, ese papelito, esa interconsulta se lo tiene que enviar el trabajador al médico ocupacional para que el médico ocupacional ahí recién lo derive a la clínica evaluadora, a la clínica que le tomó el examen médico ocupacional y puedan levantar esa observación. Y ahí recién, obviamente ahí el trabajador ya tiene que haber adquirido pues sus lentes, ¿no? Porque le piden que regrese. Le piden que regrese para evaluar si esos lentes tienen las medidas correctas para ejercer su labor, ¿no? Entonces, eso es un no apto temporal, un observado, como se le dice, ¿ya? Doctora, disculpe que lo interrumpa. Sí, dígame. Buenas noches. Esta valoración se realiza de acuerdo al tipo de trabajo. Por ejemplo, si usted mencionó que una persona es calificada como no apto porque tiene una mano amputada, tendría que ser una persona, se calificaría como una discapacidad, claro. Pero sería para una forma de discriminación también ahí, ¿no? Es que claro, pues no puede hacer alguna actividad operativa, pero por ejemplo, si es algún trabajo administrativo, sí lo podría hacer, ¿entiendes? Entonces ahí es el trabajador tiene que saber a qué actividad, de repente si ha tenido el accidente en la empresa, ¿no? Y ya no puede realizar la misma actividad que hacía. Entonces el empleador lo que busca es ubicarlo o reubicarlo, ¿no? Reubicarlo en alguna actividad donde no se requiera el uso de la mano, pues, ¿no? De esa mano amputada. De repente puede ser algún trabajo administrativo o como supervisión, que es lo que se hace, ¿no? Pero para eso el médico ocupacional tiene que evaluar, ¿no? Al trabajador y conjuntamente con el área de seguridad y con el empleador ver dónde se le puede reubicar al trabajador. Aunque sí hay empresas pues que los liquidan y entran a conflictos legales, es todo un tema ahí, es todo un tema. Pero siempre lo preferible es tratar pues de reubicarlo al trabajador, eso es lo que se debe hacer. Ya, gracias. Ya, de nada. Para continuar, este es un procesiograma, es el protocolo de EMOS que yo les había dicho, pero este es uno en general, para que vean de todos, ¿no? Por ejemplo, hay una empresa que solamente trabaja en administrativos, como les decía, una empresa que hace softwares, y todo el personal es administrativo, entonces solamente va a la primera fila. ¿Qué le voy a tomar? Por ejemplo, lo normal es yo siempre mando sus pruebas de músculo esquelético, ¿no? Porque como están sentados más de 5 horas, a veces 8 horas frente a una pantalla y 5 días a la semana pueden tener algún problema de dolor de espalda, cervicalgias, de repente el síndrome del túnel carpiano, que les digo que es por movimientos repetitivos del mouse, puede haber alguna compresión del nervio mediano. Su examen oftalmológico siempre les pido, una plaquita de tórax también les pido, también yo, ya, la prueba de psicología también, hemograma, glucosa. Hay algunos médicos que no les ponen, por ejemplo, ni colesterol, ni triglicéridos. Yo pongo en algunos perfil lipídico. Depende, hay que ver, ¿no? Porque obviamente el costo va a subir del examen médico por las pruebas que se le va a hacer. Entonces depende todo del empleador. Entonces
Si se le puede pedir un poquito más de otras cosas, de otros parámetros que no necesariamente van a ser por el riesgo que le da la empresa, va, ¿no? Hay que ver, hay que explicarle al empleador por qué le estoy pidiendo esto, por qué. Porque al final, el médico ocupacional, al final del año, tiene que emitir un informe, que es el informe técnico de vigilancia médica que se presenta en las DIGESAs, ¿no? Entonces, en ese informe se ven estados prepatológicos, ¿no? De repente problemas posturales, de repente problemas oftalmológicos, ¿no? Diferentes enfermedades que puede tener la población trabajadora. Y cuando yo a veces pongo más, por ejemplo, colesterol, triglicéridos, y si son gorditos, me ayuda un poco, ¿no? Para yo también poder hacer mis programas de prevención, ¿no? Entonces, acá es astucia también del médico, que es saber pedir, ¿no? Lo básico, como le digo, es el hemograma, glucosa, examen de orina. Pero si yo puedo pedir y grupo factor, ¿no? El grupo factor sanguíneo en el examen de entrada siempre. Pero si yo puedo pedir un perfil lipídico, sería ideal, ¿no? Algunos pueden pedir perfil hepático, ¿no? Sí es administrativo. Ya cuando son otros rubros, ¿no? Por ejemplo, conductores, ahí ven que es casi todo está marcado, ¿no? Conductores, ahí tiene que tener otro examen más específico, que es el test de Edgar, que es el test de fatiga, ¿no? Para que no se duerman y todo, les hacen una serie de preguntas, ¿no? De repente, operarios de limpieza, ¿no? Ahí también ven que está marcadito, ¿no? TGO, TGP son exámenes de perfil hepático, ¿no? Dependiendo del riesgo. Todo eso yo lo puedo ver en la RM32 para saber a qué riesgos están expuestos y qué saber tomar. Urea, creatinina tiene que ver con el perfil renal, no, colesterol, triglicéridos, perfil lipídico, y eso me ayuda bastante para saber qué programas de prevención, por eso que les he marcado casi a todas las actividades económicas, ¿no? Conductores, jardineros, técnicos, operativos, fumigadores, todo eso. Entonces, esto, como les digo, como que un resumen de lo que debe tener cada puesto de trabajo, ¿no? Como les digo, lo vital es que tengan pues su ficha clínica, la anexo 16, su examen psicológico, sus exámenes generales, que es el hemograma, la glucosa, el examen de orina, y se pueden complementar el examen oftalmológico también, complementar con algunas pruebas específicas, le pueden hacer su colesterol, su triglicéridos, su perfil lipídico. Incluso yo pido hasta electrocardiograma a personas mayores de 40, otros hacen un rubro a más de 45 años, dependiendo qué es lo que diga el médico ocupacional de la empresa, ¿ya? Entonces, este es un pequeño ejemplo, más o menos para que se guíen qué es lo que puede venir en un examen médico, ya sea de entrada o de salida. Cuando es de entrada, siempre va a ir el grupo sanguíneo y el factor. Cuando es el periódico ya no es necesario pedirlo porque el grupo sanguíneo no va a cambiar, ¿no? En cambio, cuando es un examen de retiro ya van disminuyendo las pruebas, ¿no? Solamente le piden su ficha clínica, de repente, una placa de tórax, dependiendo del riesgo que está expuesto. Una placa de tórax, un examen oftalmológico y se acabó, ¿no? Se acabó. Es mucho menos los exámenes que se solicitan. También les había hablado que cuando hay menos de 500 trabajadores, y como no exige un mínimo de horas presenciales, siempre se debe dejar evidencia el médico ocupacional de que tiene un plan anual de vigilancia y tiene un programa de vigilancia médico ocupacional. Entonces, el plan es un Word donde el médico ocupacional tiene por objeto prevenir los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales y reducir los daños, consecuencias del trabajo, ¿no? Entonces acá lo que se hace es, se planea y se ejecuta actividades, ¿no? De medicina, de seguridad, de higiene ocupacional para mejorar la salud de trabajo. O sea, es decir, acá yo hablo acerca de los programas que voy a hacer de salud, ¿no? Voy a decir mis objetivos, mis indicadores, mis presupuestos, mis recursos, qué es lo que voy a utilizar. Ahorita van a ver un poco de los programas que se pueden ver. Es decir, voy a hablar o voy a escribir de lo que voy a hacer durante el año, cuáles son mis metas, mis alcances, cuáles son mis indicadores. Este es el plan anual de vigilancia, de acuerdo a los riesgos que tenga la empresa, ¿ya? Acá van a ver, este es el programa, donde es un Excel que mes a mes, yo lo divido por semanas cada mes, se dice, por ejemplo, el mes 1 voy a hacer la línea base, que es un checklist donde se hace un conteo de qué documentación tiene la empresa en el área de salud, ¿no? Para saber qué me falta o qué me falta mejorar, ¿no? Qué se ha cumplido o no.
No, por eso que se pone programado, ejecutado. Se pone, yo lo marco, de repente para la semana 4 del mes de enero está programado y ahí se va ordenando, ¿no? La realización de EMOS tiene que ser el mes de febrero, el mes de marzo, porque hay algunos que lo parten a su población trabajadora y hacen un mes una parte, el segundo mes otra parte. Entonces lo voy marcando, lo voy programando. Otro mes puede ser la entrega de resultados de EMOS, ¿no? A fines de año, normalmente, perdón, a comienzos de año, siempre se hace la entrega del informe DIGESA, es el informe técnico de vigilancia, el anexo 4, ¿ya? Eso está en la RM 312 también. Eso se hace, normalmente se hace en los primeros meses, ¿no? Pero hay algunos que lo entregan casi a los finales. Por ejemplo, del 2020 yo tengo que hacer mi informe, lo tengo que presentar el 2021. Todo el resumen de si hubo accidentes de trabajo, si hubo enfermedades ocupacionales, todo eso lo tengo que plasmar en ese informe técnico de DIGESA, presentarlo en los primeros meses, ¿ya? Y si hay inspecciones, ahora si hay médico presencial, las inspecciones de botiquines, ¿no? Cumplimientos o realización de programas, ¿no? De acuerdo al rubro de la empresa, programas de ergonomía, de estilo de vida saludable, puede haber programas de riesgo psicosocial, campaña de inmunizaciones, todas las actividades que el médico ocupacional crea conveniente realizar. Siempre es recomendable, si al comenzar no empaparse mucho, porque a veces no dan cumplimiento al programa, ¿no? Comenzar de a poco, si es una empresa que de repente recién está comenzando en el área de salud ocupacional, lo principal es que tenga su plan y ver qué programas de salud pueden hacer de acuerdo a sus EMOS, ¿ya? El EMO ayuda bastante, el examen médico ocupacional, porque saben cómo está el trabajador, en qué tiene que afianzar más, ¿no? De acuerdo a los monitoreos, las empresas pasan también cada año pasan monitoreos, por ejemplo, si es área operativa, pasan sonometrías, dosimetrías, pasan exámenes de riesgo biológico, pasan prueba de ISTA, que es una prueba de riesgos psicosociales para evaluar la salud mental del trabajador, pasan pruebas de tamizaje ergonómico, todo eso el empleador lo tiene que coordinar con el área de seguridad y salud ocupacional para que sean monitoreados. Y de acuerdo a esos resultados, eso se emite un informe a un tercero y el médico ocupacional pues se encarga de ver qué es lo que está fallando, ¿no? Qué es lo que se está dando cumplimiento, qué es lo que falta mejorar para dar la prevención y plasmarlo en mi programa de salud ocupacional. En realidad es un conjunto, o sea, el médico ocupacional no va a trabajar solo acá, siempre tiene que trabajar de la mano si hay ingeniero de seguridad, de la mano con ingeniero de seguridad, la parte empleadora y la parte de recursos humanos, ¿no? Y si hay calidad, mucho mejor, ¿ya? Entonces, todo eso se une, para tener un mejor cumplimiento del plan anual de salud ocupacional, porque también hay un plan anual de seguridad, que eso lo hace los ingenieros también, ¿no? Entonces, todo se une y se ayudan ahí para mejorar sus metas, ¿ya? Les hablaba doctora, de los... Sí. Doctora, una consulta. Sí, el informe a DIGESA que mencionó, ¿se entrega en realidad a fines de año? ¿O Mira, normalmente se entrega, por ejemplo, este 2021, ya acabamos diciembre, ya en enero la debemos estar entregando. Pero mira, yo tengo, por ejemplo, hay una empresa que recién me ha contratado hace un mes, ¿ya? Y no han entregado informe del 2020. Entonces yo lo tengo que hacer ahorita para yo entregarlo recién. Pero normalmente se tiene que entregar los primeros meses, pues, ¿no? Los primeros meses. Enero sí es mejor. Los primeros meses, porque no dicen, en realidad no nos dicen alguna fecha, ¿eh? Algunos médicos que lo entregan a medio año. Sí, sí pasa. ¿Esa entrega es algún correo? Sí, sí. Si es que antes de pandemia, se tenía que entregar por ejemplo, si es Lima, DIGESA Lima, si es Callao, la DIGESA Callao, si es provincia, creo que son jerezas, ¿no? Porque tiene que ir dirigido al director médico de la DIRESA, ¿no? Acá en Lima creo que era San Isidro, me parece. Había en mesa de partes. Pero ahora por pandemia sí hay un correo que, si no me equivoco, es mesa de partes virtual. Si deseas saberlo, yo lo tengo y les dejo mi número al final, me escriben
para yo enviárselos, ahorita no me acuerdo bien el email, creo que es mesa de partes virtual, pero sí se puede mandar virtualmente. Ajá. Ya, bacán. Sí, Ahí nos deja su número. Sí, les dejo mi número. Entonces, sigamos, chicos. Entonces, les hablaba de los programas de vigilancia médico ocupacional. Entonces, estos programas, ¿cuál es el objetivo? Es definir, ¿no? Actividades de promoción, actividades de prevención que mejoren las condiciones de salud del trabajador, ¿no? Acá busca identificar el origen de los accidentes de trabajo, de enfermedades profesionales y controlar los factores de riesgo relacionados con el trabajo, ¿no? Como dice, se constituyen en procedimientos y prácticas médicas caracterizados por la identificación de los problemas de salud relacionados con las tareas desarrolladas por los trabajadores en sus puestos de trabajo, el análisis de la causa de los mismos y la elaboración de recomendaciones para el manejo y rehabilitación en forma integral y multidisciplinar, ¿no? De eso se encarga. Vamos a ver qué tipos de programas hay diversos. Tienen que tener también una línea, ¿no? Las partes de un programa tienen que tener objetivo, tiene que tener, por ejemplo, el alcance, la base legal, tiene que tener sus definiciones, las responsabilidades del empleador, del médico ocupacional, del área de seguridad, del área de recursos humanos, qué procedimientos que se va a hacer, cuáles son mis indicadores, cuáles son mis metas y los anexos, ¿no? Que de repente si voy a utilizar algún registro, algún algoritmo, ¿no? Todo eso se va en el programa, y ese programa tú lo tienes que presentar al empleador. Tienes que presentar al empleador para que lo revisen y para que lo aprueben, ¿ya? Y ahí recién el médico ocupacional realiza, pues, pone en marcha su programa. Por ejemplo, en el área de minería tiene que haber, de hecho, un programa de protección respiratoria. Entonces, como ven ahí, ¿no? Ahí se debe hacer en un programa de protección respiratoria, o debe haber una evaluación completa, ¿no? Hay conocimiento de los peligros, ¿no? A que están expuestos los trabajos de gases, neblinas, ¿no? Acá la finalidad es reducir la exposición de partículas, ¿no? De vapores, de gases, y la deficiencia de oxígeno. Por ejemplo, las empresas que trabajan con pintura, con gasolina, la fabricación de sustancias químicas, las industrias de cemento, las minas, todos tienen que tener estos programas de protección respiratoria para saber qué tipo de EPP van a utilizar, cuál va a ser las capacitaciones que le van a dar sobre el uso y mantenimiento de su EPP. Todo eso se plasma en el programa, ¿ya? Porque a veces pueden tener a la larga de repente problemas de neumoconiosis, de silicosis, asbestosis, ¿no? Que se da normalmente en las minerías, ¿no? Por los años que se dan. Entonces de repente no ha habido un uso adecuado de un EPP, ¿no? Esta es la finalidad del programa, poder evitar esas consecuencias, ¿no? Entonces, como dice el punto 2, procedimientos y equipos para controlar peligros respiratorios, ¿no? Incluyendo el uso de controles de ingeniería, prácticas de trabajo diseñadas para reducir la exposición de los empleados a tales peligros. Programa de capacitaciones, como ya les había nombrado, hacer la inspección, el mantenimiento y la reparación de los equipos de EPP, y los EMOS, pues, evaluación médica de los empleados, ¿no? En este caso anual, ¿no? En este caso anual en el sector minero. Hay otro programa, por ejemplo, el programa de conservación auditiva, ¿no? Que también, según la OSHA, ¿no? Dice que si los trabajadores están expuestos a 8 horas, 85 decibeles o más, deberán estar incluidos en ese programa de conservación auditiva, ¿no? Entonces, yo en mi programa tengo que plasmar, pues, cuándo se tiene que hacer los monitoreos de sonometría o dosimetría anualmente, normalmente en estas áreas, cuándo voy a dar mis capacitaciones, del uso y mantenimiento del EPP, cuáles van a ser mis procedimientos, ¿no? Para disminuir o para minorar algún daño auditivo que puedas estar ocasionando, ¿no? Entonces, hay un control de jerarquía, que es como un triángulo, que no lo he puesto acá, que es para disminuir, por ejemplo, dice, al comienzo se tiene que eliminar el peligro, ¿no? Eliminar el peligro, sustituirlo, o hacer controles de ingeniería, o hacer controles administrativos, o el último es el uso de EPP, ¿no? Por ejemplo, si hay una máquina que bota bastante ruido, lo principal que se tiene que hacer, si no se puede eliminar, lo puedes sustituir, ¿no? O si no se puede sustituir la máquina, porque de repente es una máquina muy costosa, un control de ingeniería que puede ser, por ejemplo, poner, así como las discotecas ponen como unos
unas planchas en las paredes para amortiguar el ruido, no sé ahorita cómo se llama, se me fue el nombre, para disminuir la acústica, eso es un control de ingeniería, ¿no? O de repente, el control administrativo, pasar la máquina a otro lugar que esté alejado de la población para que no escuche mucho ruido. Y si no se puede, el último es el UCDPP, que la mayoría se va por ahí, porque en términos monetarios, pues, es mucho mejor, ¿no? Para el empleador. Otro programa que normalmente debe haber en toda empresa, en cualquier rubro, es el programa de ergonomía laboral. Este programa de ergonomía laboral, que se basa en la RM, la 375-2008, que es la norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgo ergonómico, ¿no? Ahí también me dice los exámenes médicos que debe estar incluido esta evaluación de trastornos musculoesqueléticos, de repente hacer alguna monitoreo ergonómico también es importante, ¿no? Lo que busca acá es reconocer el problema, ¿no? Evaluar el puesto de trabajo con un posible factor de riesgo, ¿no? Y adecuar la tecnología entre el hombre, la maquinaria y el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, si es una empresa operativa que levantan peso, hay que saber que en esta norma, en esta RM375 me dice que máximo el trabajador varón puede cargar máximo 25 kilos, si es una mujer 15 kilos, si es un personal entrenado 40 kilos, ¿no? Entonces hay que saber estipular esto bien en mi ergonomía, en mi programa de ergonomía, en mis capacitaciones que voy a dar, instruir, enseñar al trabajador, ¿no? Si es operativo, cómo voy a levantar el peso, o si es un personal administrativo, cómo me voy a sentar, cómo debe estar mi oficina, cuánta distancia debo estar frente a mi computadora, cómo debo agarrar un mouse, cómo debe estar mi teclado. Todo eso está en la RM 375-2008. Ya es muy extenso, por eso les doy los tips ahí. ¿No? Por ejemplo, en un personal administrativo que trabaja ahora más todavía con pandemia, que algunos han pasado para remoto, si tienen más de 4 horas diarias o 20 horas semanales frente a una pantalla de visualización de datos, de ley tiene que haber un programa de ergonomía laboral, ¿ya? Entonces, en el programa de ergonomía laboral se ve todo lo que son posturas, se ve también lo que es la iluminación que debe ser lo correcto, para que no haya destellos en la pantalla de la computadora. Todo eso yo tengo que plasmar y prevenir a mi trabajador para que no tenga lesiones a futuro, ¿ya? Hay otros programas, que por ejemplo es el programa de protección a la gestante, ¿no? Por ejemplo, acá dice, la ley 26772 considera ilegal discriminar a la trabajadora gestante cuando postula un empleo, para que tengan conocimiento. El artículo 66 de la 29783 exige al empleador implementar medidas necesarias para evitar la exposición de las trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia a labores peligrosas. Ahora también ha salido ya había cuando hay 20 trabajadoras en edad fértil, de 15 a 49 años se considera, debe toda empresa tener un lactario, ¿no? Y eso tiene que cumplir un requerimiento tiene que tener un área que tenga su lavabo, que tenga muebles, que tenga todo lo necesario para que la lactante pueda estar 1 hora ahí y poder retirar la leche, ¿no? Hay parámetros, tiene que ser un ambiente de 7.50 metros cuadrados, que debe tener toda empresa que tenga 20 trabajadores a más de edad fértil, 20 trabajadores, ¿ya? Tenemos también la ley 26644 que regula la licencia por maternidad de la madre trabajadora que fue empleada pues a 49, ¿no? Parto y posparto, ¿no? Pero hay algunas mamás que a veces trabajan hasta el final y para tener más tiempo con el bebé lo amplían, ¿no? A los 98 días después del parto. Doctora, sí. Consulta, el tema de la medida mínima del lactario 7.50. Sí, 7.50. No, 7.50. Ha salido una última de el 2000, este año, ha salido una última donde me dicen todos los parámetros para un lactario, que tiene que tener 2 sillas con reposabrazos, 2 muebles, tiene que haber caño, tiene que haber jabón, tiene que haber papel toalla,
tiene que ser de 7.50 metros cuadrados, tiene que tener su letrero de lactario. Pero no tiene cerrado, nosotros todo ya eso. reservamos ya. Sí, todo eso tiene que haber. Ha habido unos nuevos parámetros que han lanzado este año del lactario. Sí, sí, sí. ¿Ya? Ahorita se los digo en un ratito. Espérenme, vamos a seguir acá. Eso es en cuanto a lo de la gestante que les decía. Hay otra ley de la gestante antes de pasar para el ausentismo laboral, que es la 31051 también, antes que me olvide, que dice que modifica el artículo 1 de la ley 28048, de la ley de la protección de la gestante, donde dice que el trabajo remoto lo debe hacer hasta que dure el estado de emergencia, la gestante y lactante. Lactante se considera hasta los 2 años, según la Organización Mundial de la Salud y según la Organización Panamericana de Salud, la OPS, ¿no? Entonces, la lactante, los gestantes deben hacer el trabajo remoto hasta que dure el estado de emergencia con labor compatible con lo que realizaban, ¿no? Si no se puede, no puede hacer el trabajo remoto, tiene que haber una licencia con goce de haber sujeta a una compensación posterior. Eso es lo que dice la ley 31051, que modifica el artículo 1 de la ley de protección de la gestante, que es la 28048. Otra que veamos es el programa de ausentismo laboral, ¿no? Donde acá se tiene que escribir una política de asistencia, tiene que haber establecer las expectativas de la asistencia, recompensar a los empleados que tienen pues una buena asistencia y proporcionar apoyo al empleado. Entonces, lo que se trata de hacer también es realizar monitoreos, ¿no? De repente, porque están faltando mucho, entonces uno tiene que hacer un monitoreo, así como hacen monitoreos de sonometría, dosimetría o monitoreos de ergonomía laboral. Hay monitoreos de riesgos psicosociales, que es a base de una prueba que se llama Listas 21. Es una prueba resumida donde se evalúan cinco dimensiones en el trabajador, una prueba escrita, ¿no? Por ejemplo, y reconocen acá si hay doble presencia, es decir, esto es lo que se abunda más, ¿no? En toda empresa, de cualquier rubro, la doble presencia, cuando están en el trabajo, pero están pensando en los problemas familiares. Entonces, eso es lo que más se eleva en las estadísticas, ¿no? O de repente las exigencias psicológicas, ¿no? Que están en un trabajo administrativo, de repente hay mucha carga laboral, y esos son los parámetros que yo he visto más en los monitoreos psicosociales, que son los más afectados, de cualquier rubro, ¿eh? De cualquier rubro. Ya, como decía, de la ley, a ver, retomando esa pregunta que me hicieron ahorita, es el reglamento de la ley 29896. Ahí están con detalle cómo se debe implementar el lactario de los centros de trabajo, ¿ya? Esto se lanzó el 28 de julio del 2021, este año. Es la ley 29896 de la implementación del lactario. Para que no se me vaya. Listo. Muchas gracias. Ya. Otra parte que deben tener los indicadores de los programas, de vigilancia médico ocupacional, son los indicadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué indicador puede haber? Indicadores, por ejemplo, de accidentes de trabajo en el año, ¿no? O de enfermedades relacionadas al trabajo, o indicadores de situaciones prepatogénicas, ¿no? Enfermedades prepatogénicas, por ejemplo, de colesterol, ¿no? De triglicéridos, que eso yo lo saco de mi EMO, de mi examen médico ocupacional. Entonces me dice, los indicadores van a ser las relaciones, ¿no? Entre variables cualitativas y cuantitativas que me van a permitir observar una situación, ¿no? Y de acuerdo a lo que me salga, yo voy a actuar, yo voy a ver si he logrado mi meta en el año o no la he logrado, y qué necesito para lograr al próximo año. Eso es el plan de un programa. De repente al comienzo no va a ser al 100%, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo de 100 trabajadores, 90 son gorditos, ya están con sobrepeso, sobrepeso, obesidad, ¿no? Yo no voy a poner en mi indicador que quiero lograr que el 100% logre su peso normal, porque va a ser casi imposible, ¿no? Entonces de repente puedo poner un 50%, ¿no? Entonces, para cumplir mi meta, ¿no? Algo que sea realista también. Eso es lo que se tiene que evaluar el médico ocupacional en este caso.
¿ya? A ver, sigamos. Entonces, según la RM 312-2011 del MINSA, ahí van a ver, pues, ¿no? Estos indicadores. Uno de ellos es la tasa de incidencia de accidentes, que ahí lo ven, el número total anual de accidentes de trabajo por 100 a la N de trabajadores entre el total de trabajadores. También otra es la tasa de prevalencia y o incidencia de enfermedades, ¿no? El índice de frecuencia de estados prepatológicos, ¿no? Hay estados prepatológicos, hipertensión arterial, diabetes, asma, ¿no? El índice de frecuencia de accidentes, que es el número total de incapacidades temporales por 100 a la N entre la exposición de horas son. O el índice de gravedad de accidentes, ¿no? Que ven ahí, número total de días cargados, o sea, descanso médico, por 100 a la N entre la exposición de horas hombre, ¿ya? Entonces, como les había dicho, les había comentado, al final, cuando el médico ocupacional, al final del año, el médico ocupacional ya está como que recopilando todos los datos que han salido de su examen médico ocupacional, porque ese examen médico ocupacional que pasan todos, debe el médico ocupacional hacer una matriz donde haga un resumen de cada trabajador, qué es lo que le ha salido en cada examen, ¿no? Para ya tener al fin de año, poder tener todo ese dato y hacer mi informe técnico de vigilancia que se presenta a la DIGESA, ¿no? Entonces, acá, como le digo, se recopilan todos los resultados, ya sea de los EMOS, de los reportes de los monitoreos, de los informes de accidentes o de incidentes peligrosos que haya tenido en la empresa, y eso tiene que estar estipulado o volcado en el informe técnico y que yo le voy a presentar a la DIGESA, o DIRESA o JERESA, si es provincia, ¿no? Entonces, todo el trabajo que va a hacer el médico durante el año es muy importante para yo poder ver las mejoras, ¿no? Ver las medidas preventivas que yo voy a tomar en cumplimiento de mis metas y en cumplimiento de los indicadores que yo he tenido, ¿ya? Entonces, lo que yo busco, o lo que se busca con la vigilancia médica, es evaluar, como les digo, la capacidad funcional del trabajador, ¿no? Y no es valorar el menoscabo o la limitación física, como les había dicho antes, ¿no? Que a veces hay algunas empresas que lo utilizan como un filtro para no contratar al trabajador, ¿no? Y no debe ser así, ¿no? Es solamente el examen preocupacional es para ver la actitud del trabajador, si está apto, no, y si tiene alguna restricción, a darle su recomendación, ¿no? Pero no para valorar su menoscabo, ¿no? Otra conclusión que es muy importante recalcar es que los programas de vigilancia médico ocupacional que hemos visto, los programas de ergonomía laboral, los programas de conservación auditiva, hay otros programas que yo llevo, también uno muy importante más ahora en estos tiempos de pandemia, que es el programa de estilo de vida saludable, también programas de salud mental, ¿no? El programa de vigilancia COVID, yo también los pongo, ¿no? Todos estos programas me ayudan, ¿no? Para darle protección al trabajador, ¿no? Para darle oportunidades de desarrollo, para mejorar las relaciones sociales, para mejorar la autoestima y todos los efectos positivos, no solamente para el trabajador, sino también para el empleador, ¿no? Para disminuir costos también, por lo que se busca es, si es bien claro que el empleador va a invertir en hacer los exámenes médicos de entrada, los exámenes médicos ocupacionales, de retiro, nos ayuda bastante para no tener al final algún problema médico legal, ¿no? O para no disminuir la productividad de la empresa, ¿no? Para no tener muchos ausentismos laborales, para no tener muchos accidentes de trabajo o para no tener muchos incidentes peligrosos, ¿no? Ese es el objetivo del médico ocupacional, conjuntamente con el área de seguridad ocupacional, con el área de recursos humanos, conjuntamente con el empleador, conjuntamente con el área de calidad, ¿no? Digo, no es un trabajo de uno solo, es un trabajo en equipo, es un trabajo en grupo, ¿ya? Hay muchas empresas que yo sé que no tienen instalado o el área de salud ocupacional, a veces solamente tienen el área de seguridad, ¿no? Yo les comento ahora, bueno, desde el año pasado, que comenzó pues la época del COVID, pues, ¿no? Muchas empresas, los médicos ocupacionales estamos bien requeridos por las empresas, más que todo por el problema del COVID, ¿no?
porque se tenía que hacer monitoreos, ahora te podían hacer hasta ahora, pues no. Viene un paciente COVID, se tiene que hacer el monitoreo diario, interdiario al paciente COVID, ¿no? Hacerle las llamadas para ver cómo está, y eso se tiene que llenar en una plataforma del MINSA, que es la plataforma del SYS-COVID, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? En una plataforma del SYS-COVID, donde cada día se va notando cómo está el trabajador, qué síntomas tiene, hasta después de terminar los 14 días darle el alta médica, ¿ya? Entonces, por eso, más que todo, algunas empresas ya se han puesto a derecho y algunas que solamente han contratado médicos solamente para ver COVID, pero otras como que ya, ¿no? Ya están conociendo un poco más de la ley 29783 y ya pues han instalado el área de la regularización del área de salud ocupacional, ¿no? Para cumplir o ponerse a derecho de la realización de sus exámenes médicos, de entrada, de anuales o de retiro si son actividades de alto riesgo, ¿no? Inclusive pequeñas empresas, ¿ah? Yo tengo empresas de 8 trabajadores, de 20 trabajadores, donde se han puesto al derecho, pues, ¿no? Claro que hay empresas que tienen mucho más, ¿no? Y ahí es invertir, pues, ¿no? Pero toda inversión es para que tengan una buena productividad y al final no tengan las sanciones de su nación, ¿no? Que eso es lo que ahora últimamente en época de pandemia están más fiscalizando temas de lo que es la prevención del COVID. Están bastante fiscalizando diferentes empresas de diferentes rubros, ¿eh? El año pasado, por ejemplo, tengo 2 colegios que son ¿cómo se llama? Colegios particulares de monjas, que SUNAFIL ha ido a esos colegios a fiscalizarlos. A congregaciones religiosas también ha ido SUNAFIL, para que más o menos se tomen conocimiento, ¿no? Entonces, así están saliendo, en provincias también están saliendo, están fiscalizando, les pide cosas, por ejemplo, me han dicho que dónde reciclan sus CPPs, ¿no? Sus mascarillas, aquel personal que está yendo presencial, cómo están reciclando, si lo están botando en una bolsa roja, le hacen doble nudo, quién lo está haciendo, si lo deciden, todo eso está fiscalizando SUNAFIL. Si hay un registro de la limpieza que se está haciendo diario, cada cuánto tiempo están haciendo el personal de limpieza, el aseo, todo registro eso de limpieza de desinfección también. Exacto, todo eso está viendo la SUNAFIL, ¿ya? Entonces, para algún día hay algunos que se confían, ¿no? Y dicen, no viene, no va a venir la SUNAFIL, y les cae y ya fueron. Ahorita, por ejemplo, yo tengo una empresa que tiene formada como más de 10 años y recién van a pasar sus exámenes médicos de entrada, porque nunca se han hecho nada, recién lo van a pasar a insistencia mía, ¿no? Entonces ahí el trabajo del médico ocupacional es advertir y mostrar la ley, ¿no? Enseñarle la ley al empleador. ¿Y qué va a pasar si es que no realiza el examen médico, por lo menos aunque sea en partes, ¿no? Eso es muy importante, porque si no permite, si no hacen el examen médico ocupacional, el médico ocupacional no va a poder, no tiene herramientas o insumos con qué trabajar. No sabe cómo llega el trabajador, cómo está, ¿no? Entonces, no se puede hacer ni siquiera un informe de IGESA tampoco, un informe técnico al final, no sabes cómo está el trabajador. Entonces, esa es la labor del médico ocupacional, pues, asesorar al empleador y ver la parte legal, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar si fiscaliza SUNAFIL en ese caso? ¿Ya? Esta es la primera parte, chicos, de lo que es la vigilancia médico ocupacional, según la RM 312, 2011. Hemos visto, pues, diferentes puntos. Ustedes tienen que leer la RM 312, ahí hay 6 anexos, ahí pueden ver el anexo que les he pasado, las fotos de la ficha clínica, ocupacional, de la ficha psicológica, de las grandes alturas, está el anexo 4 del informe de IGESA, también está por ahí, de la historia ocupacional, todo lo que les he mostrado en las pantallas, ¿ya? Y en la próxima clase vamos a ver que es un poco más resumido, pero vamos a ver, de repente va a haber más preguntas en lo que es los lineamientos según la RM, la 372, ¿no? La 972, perdón, del COVID. En la 972-2020, que es los lineamientos de vigilancia por COVID, ¿no? Ahí vamos a ver lo que son los 7 lineamientos, ¿no? Que ya va a cumplir un año, porque eso fue en noviembre del año pasado, pues ya va a cumplir un año, ¿no? Que esta resolución de COVID
en el transcurso ha ido cambiando como 4 veces, ¿no? Y ahora pues con esta ya estamos quedando más tiempo y se escucha que va a haber más cambios en esta, ahora sí va a haber cambio, una modificatoria de la 972, ¿no? Por el tema de que ha salido una nueva que es, pero solamente es aplicada en el sector salud, la 178, que donde dice que ya no van a usar el termómetro ni el pediluvio, pero están confundiendo a muchas empresas que creen que no van a utilizar el termómetro ya y no van a hacer ni el pediluvio, ¿no? La 972 hasta ahora está vigente, ¿ya? En los otros rubros. La 178 solamente era para el sector salud, por si acaso. Ya, eso vamos a ver. Les voy a explicar más que todo también cómo es que se hacen los monitoreos, el llenado de la plataforma SIS-COVID, ¿no? Y diferentes casos que se han dado, ¿no? Antes, al comienzo de pandemia, pues había diferentes casos de, doctora, ¿qué significa cuando sale IgG, IgM? De repente me pueden preguntar eso, ¿qué pruebas? Vamos a ver un montón de las pruebas, qué tipo de pruebas hay, las vacunas, ahora que ya casi a la mayoría ya estamos pues vacunados, ¿no? Supuestamente, que no es una obligatoriedad hasta el momento, no, o acá en Perú no, sé que en Estados Unidos sí han solicitado que debe ser obligatorio a cualquier persona que quiere laborar, le están pidiendo su carnet de vacunación. Acá todavía no es obligatorio, ¿no? Y eso vamos a ver. A ver, en esta primera parte, chicos, a ver si tienen alguna duda más, alguna pregunta, algo que no les ha quedado en claro, para no adelantarnos con lo que es el plan COVID, para verlo la otra clase. Si tienen alguna duda más, algún comentario que quieran hacer, alguna experiencia. Sí, escucho. Una consulta. Ahí cuando mencionó sobre la línea base, dice que el médico ocupacional es el encargado de revisarlo. Sí, hay una línea base que lo hacen a veces conjuntamente con el área de seguridad. Como digo, cuando a veces llega el médico, en varias empresas a veces solamente tienen seguridad. El de seguridad es el que hace casi todo, ¿no? Pero necesitan también el aporte del médico ocupacional y lo llena conjuntamente con el médico, porque el de seguridad es el que está más empapado del tema y está trabajando más tiempo. Sí. Es un checklist donde por ejemplo, preguntan, ¿tiene plan vigilancia médico anual? Y ahí pones no. ¿Tiene programa de vigilancia? No. ¿No? Se hacen monitoreos, ese sí, ¿no? Y a veces el de seguridad te ayuda y lo puedes llenar. Porque en la empresa para la cual laboro, tenemos una oficina de seguridad y prevención de riesgos, ¿no? Que es la encargada de ver ahí lo de la línea base, más no el médico ocupacional. Claro, sí. Pero yo, mira, cuando es una empresa nueva, cuando es una empresa, el médico recién entra, siempre el médico debe conocer todo, no solamente el área de salud. Por eso, si es que no tiene una línea base, el médico, o sea, de lo que le ha pasado el área de seguridad, no va a estar bien empapado del tema y no va a saber la condición real de la empresa. O sea, no solamente médico ocupacional, sería decir un poco, hay que ser un poco metiche y como meterte también en el área de seguridad, saber en qué condiciones están, ¿no? Cuál es su estado actual de la empresa, ¿no? Porque aún si no quieres, se relaciona bastante. La parte de seguridad y salud siempre van a estar unidas, siempre van a estar relacionadas. Entonces hay que conocer. Yo tengo empresas que no tienen el área de seguridad y yo he tenido que hacer en la línea base. También ha pasado. Por eso te digo, o sea, normalmente sí lo hace el área de seguridad, pero si no hay seguridad y solamente hay médico, el médico ocupacional lo tendrá que hacer. Así es. Doctora, pero una empresa tiene que contar sí o sí con su área de seguridad. Sí, de hecho. Pero hay empresas que no tienen. Claro, es muy importante. Sí, es importante. Porque los dos trabajan a la par, pues. Es básico. Claro, exactamente, ¿no? Sí, claro, sí. Básico. Doctora, no se vaya a olvidar de dejarnos su número de teléfono, por favor. A ver, voy a dejar acá. Muchas gracias, muy interesante su clase. Ay, gracias a ustedes también, muy participativos. ¿Alguna experiencia más?
Buenas noches. Sí, buenas noches. A ver, yo lo que todo he escuchado me parece interesante, pero en la realidad no se cumple. A ver, sí. yo le voy a hablar generalmente de empresas que se dedican a la construcción, que generalmente a veces se consorcian, que son pequeñas empresas, y se consorcian con una empresa grande, que solamente que es para darles la experiencia, y son empresas que solamente se unen por un determinado tiempo, pueden ser 4, 6, 8 meses, tal es así que inicia la obra, termina y nunca se hicieron esos exámenes médicos ocupacionales, así es. Sí, así es. Y Sunafil mucho menos llega, sobre todo en las zonas rurales. Entonces, eso sí. ¿Qué hacer ante eso? Sí, pues sí, eso es un problema, pues hay bastantes como vacíos, ¿no? Hay, por ejemplo, a ver, más se da en el rubro de construcción. Hoy día, por ejemplo, también les cuento una experiencia de una empresa que también hace servicios de electricidad, pero también es como que contratan así por un periodo de tiempo y luego lo contratan por un periodo, sí, a los trabajadores, y nunca cumplen pues con el médico. Recién me han llamado porque quieren dar cumplimiento, ¿no? Y, por ejemplo, quieren cumplir ya 6 meses, ¿no? Y doctora, por ejemplo, me dicen, doctora, y si de repente el cliente quiere más, ya se prolonga, ¿no? Entonces, como que al empleador hay que, ¿cómo decirle? A ver, hay que instruirlo, hay que empaparlo bien de la ley, hay que hacerlos conocer la ley. Si bien es cierto, esta ley está desde el 2012, hay muchas personas que desconocen bastantes y que no la cumplen, pues, ¿no? Porque Sunafil todavía no les llega, y como me dice usted, pues menos, pues, al área rural, ¿no? Pero es muy importante que el empleador lo conozca y que lo cumpla. Si bien es cierto, va a tener que invertir, pero le sirve como un documento legal. De repente, si hay algún problema o el trabajador tiene alguna enfermedad y ocurre un accidente, este documento lo ayuda al empleador. Para eso sirve. Para eso sirve. Entonces, eso es lo que no sabe el empleador, ¿no? Entonces, así bien es cierto, acá en el Perú somos pocos médicos ocupacionales, no hay muchos. O sea, titulados son poquísimos. ¿Ya? Por eso es que no conocen, pues no se da abasto ante tanta empresa, no nos damos abasto. Hay mucha gente que desconoce, muchos empleadores que no conocen. Menos, pues antes al comienzo, en 2012 era mucho menos. Ahora, en época de pandemia, yo sí doy fe que ha aumentado el interés de las empresas, pero por el COVID. ¿Ya? Y de ahí poco a poco el médico ha hecho su trabajo, pues, de ir metiéndose o ir instruyendo, enseñándole, pues, al empleador qué es lo que puede pasar, qué riesgos puede tener, cómo invierte, ¿no? Porque es una inversión en realidad, ¿no? Es una inversión todo lo que es lo que va a gastar para el trabajador. Porque si tienes un trabajador que de repente tiene alguna enfermedad y no lo has monitoreado con tu examen médico de entrada, ¿cómo sabes por qué está faltando mucho tiempo? ¿No? A la larga va a ser en repercusión de la empresa, porque al faltar va a disminuir su productividad, ¿no? No va a haber un buen rendimiento de la empresa y ahí pierde indirectamente el trabajador. Por eso es la importancia de hacer. O sea, hay que explicarle, pues, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de una vigilancia? ¿Por qué es importante realizar un examen médico de entrada? ¿Por qué es importante hacer el examen médico de retiro? ¿Qué pasa si yo no prevengo mis accidentes laborales? ¿Qué pasa si yo no tengo las mínimas 4 capacitaciones al año que debe haber por cada empresa, de acuerdo a su rubro, ¿no? ¿Qué pasa si yo no tengo área de seguridad? Todo eso hay que explicarle al trabajador. ¿Qué pasa si no tengo un comité de seguridad? ¿Qué pasa de repente si no hago, no sé, campañas de sensibilización? ¿Qué pasa si yo no hago mi programa de vigilancia? Que si no tengo un doctor que me monitoree algún trabajador que tenga COVID? Todas esas cositas se tiene que explicar al empleador y saber llegar al empleador. Porque hay empleadores que son bien renuentes, no, porque nunca me va a caer la Sunafil, pero ya, es así, aunque no les caiga la Sunafil, es una inversión que les va a ayudar para el mejor rendimiento de su empresa y para aumentar su productividad. Eso se les dice al empleador, para que tengan... Mire, yo
trabajo en una constructora donde estamos construyendo un edificio de 8 pisos y los sótanos. Igual, el empleador no quería implementar lo que es los CPP, no quería implementar los exámenes médicos, de una u otra manera, bueno, no me conseguía el teléfono de un algo en la Sunafil, y lo tuve que presionar al empleador a decirle, tenemos visita a la Sunafil y necesitamos implementar todo eso. De esa manera lo presioné tanto que me dijo, bueno, me dijo ingeniera, si usted cree que eso es posible, impleméntelo. Eso fue una manera de presionarlo. Claro, claro. Por ejemplo, yo les cuento, tengo la empresa que les conté que tiene más de 10 años, yo le mandaba correos a cada rato al dueño, diciéndole, ya tienen que pasar su examen. Ya llevo más de un año, solamente vigilancia COVID al comienzo y después ya me fui metiendo en lo que es el área de salud ocupacional. Y le digo, ya hasta que hace 2 días le mandé, la ley tanto dice esto. De Sunafil sanciona con ciertos UIT por cada EMO, por cada examen médico ocupacional que no se realizó. Ya cuando le puse eso, ya, doctora, ya mándenmelo pro forma de las, siempre yo hago una cotización de tres clínicas ocupacionales para que ellos escojan qué clínica ocupacional de acuerdo al costo también les conviene, ¿no? Y puedan hacer, y ya me dio el visto bueno, esa es una forma. Esa es una forma. Es una manera de presionarlos también, pues, porque si nosotros no los presionamos, yo también le dije, nos va a llegar una multa, nos va a llegar la Sunafil y no esperemos a eso. Bueno, a la tercera vez que ya más o menos sospecharon que sí venía Sunafil, me dijo, ya bueno, encárguese de usted de hacer todo eso, ¿no? Sí, tienen que, claro, ahí el médico ocupacional les dice, pues, ¿no? Que tiene que hacer un protocolo. Yo tengo que hacer, por ejemplo, el protocolo de EMOS, que han visto su cuadrito, ¿no? ¿Qué exámenes médicos va a venir? El personal administrativo, o si es personal operativo, siempre el personal operativo va a salir un poquito más el costo del examen médico ocupacional, y siempre se hace pro forma de tres empresas, de 3 clínicas ocupacionales, y de acuerdo a eso ya el empleador escoge, pues, ¿no? Escoge cuál de ellos va a ser, ¿no? Eso es lo más importante. Hay que nosotros como, bueno, acá hay personal de salud, hay que ver cómo presionar. Eso es lo más importante. Así es, chicos. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? El correo, les mando el correo, es de informe técnico de vigilancia, que se presenta anualmente, es mesa de partes digesa@minsa.gov.pe. Lo voy a poner acá en el chat para que lo tengan. digesa@.pe. Este es el correo que se manda, ¿ya? Inclusive ha salido un nuevo formato del informe técnico de vigilancia, ¿ya? Eso lo voy a mandar bueno, acá yo tengo mi contacto del ingeniero Rafael para que se los mande, para que se los reenvíe a ustedes, ¿ya? Porque ha salido un nuevo formato. Van cambiando. Diferente al de la RM, parecía al de la RM312, pero diferente algunas cositas. Se los voy a enviar, no se preocupen también. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna inquietud que quieran o algo que quieran comentar? A ver, chicos, los escucho. A ver. No, muchas gracias, doctora. Quedó clarísimo. Sí. Ok. Listo, chicos. Si no hay alguna duda más, no sé si estará Hugo por ahí. Acá hay alguna pregunta. A ver, los EMOS se les brinda los EMOS son los exámenes médicos ocupacionales que se les hace a los trabajadores antes de que ingrese, cuando anuales, o de retiro si es una empresa de alto riesgo. No hay otra pregunta por lo que veo. Sí, no hay otra pregunta. Ajá. Listo, está Hugo por ahí. Muchas gracias a todos Sí, muchas gracias a todos por escuchar, por estar atentos. Y en la próxima clase vamos a ver, como les digo, todo lo que es los lineamientos del plan de vigilancia COVID, ¿ya? Si hay alguna preguntita por ahí, ya van alistando sus preguntitas, algunas dudas que puedan tener. Todo vamos a ver por ahí. O si hay alguna duda sobre este tema que ha quedado pendiente y se les ha olvidado, me hacen las preguntas también, no hay problema. Lo podemos ver también en la próxima clase. Listo, chicos.
Tenemos todavía unos 4 minutitos. Si quieren comentar algo, los escucho. Si quieren escribir algo también. Doctora, disculpe, ¿y usted cree de que en su alma mater está funcionando o no funciona? ¿O usted no se ha enterado? ¿En Villarreal? Sí. Ya, yo salí de Villarreal hace tiempo, no sé si estará, pero no creo, ¿ah? ¿Usted sabe por qué le digo esto? ¿Cómo van a funcionar en las empresas privadas si en las estatales los que dicen, los que hacen las normas, las leyes, no funciona? ¿Cómo usted puede exigirle a los privados? Es que hay empresas nacionales que sí tienen médicos ocupacionales, ¿sabes? Empresas del Estado que sí. Y hay empresas, así como en empresas privadas, también hay empresas que las hacen y que no, todo depende del empleador, como les digo, y todo depende de la información que se le haga llegar al empleador, ¿no? Si es que no conocen la ley, no van a estar enterados obviamente de nada, pues, ¿no? Y no van a tener pleno conocimiento de qué es lo que deben hacer y qué es lo que no. De mi universidad, la verdad, no sé si lo hacen, desconozco, ya salió hace varios años, no sé si de repente lo están implementando, pero ahora, como les digo, con lo del COVID, muchas empresas se han puesto a derecho. El COVID, acá me están haciendo una pregunta del COVID-19, enfermedad ocupacional en el área de salud sí es considerada como una enfermedad ocupacional. Sí, eso sí. Bueno, chicos, ahora sí creo, si no hay alguna duda más, nos encontramos en el próximo lunes a la misma hora, de 7 a 9, para continuar con la ponencia. Y como les digo, si hay alguna interrogante más acerca de este tema, me lo hacen saber también. ¿Ya? No olvidar que les voy a enviar también el requerimiento del informe de IGESA, que ha tenido un ligero cambio. Se los voy a enviar también, no se preocupen. Gracias a todos, a ustedes, gracias.